la posición? ¿Cómo observan aún esta decisión de expropiar estos fondos presidenciales? Sí, hemos venido siguiendo con detenimiento todo lo que acontece en el tema de la construcción de viviendas en nuestro país. En los últimos tiempos ha habido un problema bastante grave que ha sido la aplicación del IPC en un país sobre todo donde la inflación en algunos momentos ha sobrepasado hasta el 40% interanual, lo cual afecta sensiblemente el precio de cualquier bien que pueda comprar un venezolano, y en este caso estamos hablando de la vivienda protegida y preservada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 82. Es una obligación compartida del Estado y de todos los ciudadanos y entes del país el velar por que se materialice este derecho constitucional de los venezolanos. En ese sentido, celebramos que el gobierno nacional esté tomando medidas para impedir que el IPC se convierta en una pérdida de inmuebles a los venezolanos, que se protejan esos derechos garantizados constitucionalmente a los ciudadanos. Pero estamos al mismo tiempo preocupados por la forma como fue anunciada la medida de expropiación el día de ayer, toda vez que el anuncio fue muy genérico, pero queremos dejar en claro que hay derechos de las personas que deben ser preservados ante una medida de estos niveles. Cuando se habla de expropiar un complejo habitacional, es todo el complejo habitacional, y ahí hay casos derivados de distintas situaciones legales. Por ejemplo, hay personas que ya compraron el inmueble ya no pertenece, por lo tanto, a la constructora, y tienen que ser preservados su derecho de propiedad. La expropiación no puede llegar a ese tipo de personas que ya tienen un título de propiedad sobre el inmueble. Entendemos que la medida se está aplicando contra el constructor, no contra los venezolanos dueños de su vivienda, aquellos que ya habían materializado ese legítimo derecho constitucional a la vivienda digna. Por otra parte, preocupa sobremanera a los compradores el hecho de que se tomen medidas tanto de expropiación como medidas de ocupación temporal en otros casos y prohibiciones de enajenar y gravar en otros, sin hablarles primero de cómo se les va a preservar el derecho a obtener el bien que compraron. Es decir, las personas hicieron un gran esfuerzo fruto de su trabajo para poder adquirir una vivienda conforme a sus posibilidades económicas, hasta donde les llegaba su capacidad económica. Estas personas tienen el legítimo derecho a que se les respete las condiciones del inmueble que han comprado. Es decir, el Estado está viviendo en este momento un problema muy grave con el tema de la vivienda. Hay un déficit habitacional marcado de más de 2 millones de unidades habitacionales, y vemos que es uno de los problemas más sensibles que tiene el gobierno nacional. No queremos que este problema se vaya a convertir en paños de agua caliente o soluciones para ese problema que es a costas del Estado. El Estado tiene un problema que resolver, pero no son los ciudadanos, los que ya compraron vivienda, los que van a resolver ese problema, ni siquiera a mediar para que esto se solucione de ninguna forma. Estas personas son compradores y tienen que respetarse los términos y condiciones de lo que han comprado. Con ello quiero decir, la calidad del inmueble que han comprado tiene que quedar intacta, tiene que construirse o terminarse, ya sea el Estado o sea el constructor, bajo observación del Estado, el que lo termine, tiene que terminarse en las mismas condiciones que tenía. Los tiempos de entrega, no queremos que ahora se sustituya en un constructor maula en la entrega o maula en la forma como cobra a un comprador por el Estado, que también se vaya a retrasar en la entrega o que también vaya a modificar los parámetros de construcción que están establecidos. Lo que tenemos como experiencia de la expropiación, y por eso nuestra preocupación, es que cuando el Estado toma para sí espacios del sector privado, parece que no lo hace muy bien. Ejemplo, los alimentos. Toma un porcentaje altísimo de la producción de alimentos y hay comida dañada, hay desabastecimiento, basta ir a un abasto bicentenario para darse cuenta de lo que estamos diciendo. No queremos que aquí vayamos a caer ahora con un problema más, ahora con el sector construcción, siendo un derecho constitucional que ya está consumado por estos venezolanos trabajadores que con mucho esfuerzo le han dado un hogar a su familia y han puesto su sueño y su esperanza en ese inmueble que tiene que serles entregado en las mismas condiciones pactadas. Repito, en conclusión, celebramos que el Estado se preocupe porque no se le aplique IPC a estas personas, porque no sean lesionadas en sus derechos, porque se les entreguen los inmuebles puntualmente. Nos preocupamos por los alcances de la expropiación. Creemos que estos usuarios tienen todo el derecho a estar organizados y a exigir al Estado cómo va a ser el destino de esos inmuebles, cuándo se les va a entregar y en qué condiciones de respeto se les va a entregar. Esto lo queremos mandar como un mensaje al ciudadano presidente de la República, que a nosotros representamos aquí personas de muchos de estos complejos habitacionales, y lo que queremos es, lejos de crear alarma o de contribuir con este ámbito de discusión que vive el país en el tema político, lo que queremos es organizar a estas personas para que dentro del marco de tranquilidad se les puedan preservar y garantizar sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución
y que si había un problema con el IPC o con una entrega tardía, el Estado que ya entró a operar en este tema, más bien garantice que se les respeten esos derechos de entrega oportuna y de un cobro del justo precio que ellos pactaron al momento de la compra. Más allá de la advertencia que se había hecho a través de un decreto para que no se cobrara el IPC a las construcciones, ¿qué otra acción se había hecho? Si se continuaba aplicando el IPC, ¿ya habían aplicado alguna otra medida para revertir este hecho? El verdadero problema que vive el país es el déficit habitacional. El bien más caro es el bien que no se consigue. Esto es, aquello suena de que en río revuelto ganancia de pescadores. Es cuando no hay muchos bienes para la demanda, obviamente habrá quien paga más de lo que valen las cosas. Es allí donde está verdaderamente el problema que vive el país. Estamos entendidos de esto. El Estado lo que tiene fundamentalmente es que construir viviendas, construirlas para bajar ese déficit habitacional, para estabilizar los mercados, para estabilizar los precios y para preservar los derechos de las personas. No es ocupando y tomando los espacios del sector privado como se va a resolver esto. A muestra un botón, repito, no ha sabido el Estado manejar las expropiaciones que ya ha hecho en otros sectores y el sector vivienda no puede ser un problema más allá de lo que ya tenemos, que es un déficit habitacional. Sí se habían tomado medidas, sabemos que había abusos de parte de muchos constructores que no entregan fundamentalmente, yo creo que ahí es donde está el núcleo central del problema, no entregan puntualmente cuando prometen las obras y esto genera impactaciones en el IPC, impactaciones en la inflación y o en la calidad de la obra que se está realizando. Eso tiene que ser penado por la ley, pero el hecho de que esto ocurra no significa que el Estado va a ser ahora dueño de todo, porque esto genera pérdida de derechos para los usuarios. En primer término, el derecho al reclamo.